Bueno, muchachos, vamos a continuar entonces con la que sigue, ¿sí? Entonces habíamos visto el contrato de sociedad, compartir, sí. Ok, entonces vamos a ver las características del contrato de sociedad o contrato social, ¿sí? Entonces lo primero que nos dice es un contrato nominado. ¿Qué quiere decir nominado? Un contrato nominado es aquel que la ley claramente determina cómo es, cómo funciona, cuáles son sus requisitos, qué tienen que hacer las partes. Digamos que el contrato de sociedad está perfectamente nominado, tanto en el Código de Comercio como en la Ley 422, que es la ley de sociedades en Colombia. Lo contrario a nominado, para que lo entendamos, sería un contrato innominado, algo que no esté en la ley. Por decir algo, el contrato de prestación de servicios sexuales. Si una persona trabaja como prostituta, por decir algo, eso no, en ninguna parte lo vas a encontrar. En la ley eso no existe. Entonces es un contrato que no estaría nominado. Pero el contrato de sociedad es un contrato que está nominado. Ahí me disculpan el como la comparación, pero pues es lo que se me ocurre en este momento. Plurilateral. Un contrato plurilateral es un contrato donde no son ni una ni dos partes, sino que son muchas partes. Cuando estábamos hablando de las características de los contratos, de la clasificación de los contratos, hablábamos de bilaterales y plurilaterales. El contrato de sociedad por naturaleza es plurilateral porque se entiende que son normalmente más de dos socios, pero también puede ser bilateral. Pero por vía general, el contrato de sociedad tiene como característica que es plurilateral. Es consensual. ¿Qué quiere decir consensual? Que se perfecciona con el mero acuerdo de las partes. ¿Se acuerdan del ejemplo del bebé que nació? ¿Sí? Digamos que la sociedad nace como nace un bebé. ¿Sí? Por mero acuerdo, un proceso natural. Entonces ese bebé nació, ¿sí? Y ese bebé no ha sido registrado. Entonces decimos que el bebé no existe, porque no se registró. No lo han llevado a una notaría que le pongan el piecito allá. Entonces ese bebé no existe. Claro que existe. Lo que pasa es que todavía no ha cumplido con unos requisitos que la ley le exige para que funcione. Pero efectivamente ese bebé nace, llora, respira, come, orina, poposea, se mueve. Entonces está vivo, pero como tal no se ha complicado, no se ha completado sus requisitos. ¿Sí? Lo mismo pasa con el contrato de sociedad. Con que cuatro personas nos pongamos de acuerdo en que vamos a conformar una sociedad de esto, esa sociedad ya nació. Así no hayamos escrito absolutamente nada, así no haya aportado a nadie un peso, así no hayan empezado a funcionar, así no la hayamos registrado en Cámara de Comercio. Ahora, por naturaleza es consensual. ¿Qué pasa? Que el artículo 110 del Código de Comercio me dice que hay unos requisitos para constituir una sociedad, ¿sí? Y me dice, la sociedad se constituye por escritura pública. Recordemos que el Código de Comercio es uga uga, eso es del siglo pasado, ¿sí? Porque en el 2006, con el decreto 444-63, me dice, no señor, por escritura pública no se constituye, ¿sí? Se puede constituir, de acuerdo también con la ley 1258-2008, cuando perdón, discúlpeme, retomemos. Por medio de este decreto me dice que se pueden constituir por documento privado todas las sociedades, menos las sociedades anónimas, las sociedades en comandita y las sociedades colectivas. Esos tres tipos de sociedades se tienen que constituir por escritura pública. Las otras se pueden ya, por razón de este decreto, constituir por documento privado. Y la ley 1258-2008 crea las sociedades por acciones simplificadas, que es un tipo de sociedad, digamos, más flexible, que es como una plastilinita con la que uno puede trabajar. Esa ley 1258 también nos dice que siempre que haya un aporte de bienes inmuebles a cualquier tipo de sociedad, se tiene que llevar a escritura pública, ¿sí? Una escritura pública, pues es lo que usted va a una notaría y hace ante un notario, eso es una escritura pública. Es oneroso.
Yo siempre les he dicho a ustedes que uno no se mete a una sociedad para que vean lo lindo que queda pagando impuestos. Uno se mete a una sociedad para ganar dinero. La gente que se mete a sociedades es porque quiere ganar con esa sociedad. Entonces, en principio, el contrato de sociedad es un contrato oneroso. Todo mundo quiere ganar, ¿sí? Es principal. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a correr esto de acá, que no necesita de ningún otro contrato para subsistir, ¿sí? Estos, este subsiste, no necesita que haya otro, con que se haya pactado, que es un contrato de sociedad, con eso existe. Es de libre discusión. Las partes, los socios se pueden sentar cuando van a hacer esto que es, esto que yo tengo acá es el acta de constitución de una sociedad. Cuando se van a sentar los socios a hablar de una sociedad, pues entonces se van a poner de acuerdo. Bueno, usted cuánto va a poner, cuánto va a valer lo que usted pone, eso cuánto le va a representar en utilidades. Todo ese tipo de cosas se discuten cuando usted está conformando una sociedad. Continuemos. Es un contrato de ejecución sucesiva. Recuerdan que los contratos eran de ejecución sucesiva o de ejecución instantánea. La de ejecución instantánea era me compro la empanada, me como la empanada y se acabó el contrato. ¿Sí? Las de ejecución sucesiva, cada año se van renovando las obligaciones, cada año se van obligando, se van renovando los derechos. Lo mismo pasa en el contrato de sociedad. Cada año se establece, se estudia la sociedad cuánto dio y de acuerdo con eso se establece eh, qué más hay que aportar o cómo tenemos que ir solucionando la sociedad. Entonces, constantemente se está trabajando en torno a esa sociedad, como el mismo bebé. Es decir, el bebé, ustedes saben que un bebé hay que seguirle trabajando el resto de la vida, ¿sí? El bebé no va a ser, no, ya lo tuvimos y ya entonces defiéndase solo. No, hay que seguir trabajando con él, lo mismo las sociedades. Por eso yo siempre comparo las sociedades con bebés y de verdad les confieso, uno llega a quererlas tanto como si fueran hijos. Y entonces lo que le duele a la sociedad, lo que le duele a la sociedad le duele a uno. Es conmutativo. Todo mundo tiene que aportar. Ay, yo no puedo llevar a alguien, ay, no, mire, es que Manuela tan linda, metámosla aquí en esta sociedad porque es que ella es muy bonita y es muy querida y es tan buena persona. No, cada persona que entra a una sociedad tiene que aportar algo. Recuerden que es de la naturaleza de las sociedades la obligación de aportar, bien sea conocimiento, bien sea dinero, bien sea bienes, bien sea cualquier cosa, pero el contrato de sociedad por naturaleza debe ser conmutativo. Es aleatorio. Es decir, uno cuando se mete a una sociedad tiene una contingencia siempre de ganancia o pérdida. Es posible que la sociedad gane. De resto, todos nos metemos a las sociedades para que la sociedad nos dé plata. Y eso pues nos sirve para ganar. Pero se puede dar la contingencia contraria, que las sociedades pierdan. Por decir algo, hoy por hoy con este cuento del coronavirus, pues son muchas las sociedades que están perdiendo. Son muchas las sociedades que en sus ejercicios fiscales del próximo fin de año o cada cuanto que lo hagan, pues van a ver, se van a reportar unas pérdidas en la sociedad. Entonces, no es seguro que ninguna sociedad va a ganar siempre. A veces se gana, a veces se aprende. Miremos entonces los requisitos de validez. El primero es la capacidad. Esto se aplica para todos los contratos, no solo para el contrato de sociedad. ¿Qué es la capacidad? La facultad que tiene una persona de obligarse. No es otra cosa. Es decir, una persona capaz es una persona que se puede obligar. Una persona incapaz es una persona que no se puede obligar, que no tiene la capacidad para obligarse. Por decir algo, los niños no pueden contraer obligaciones. Entonces, la capacidad es la facultad que tiene una persona para obligarse. Y el Código de Comercio me dice, son capaces todos los que la ley no ha declarado incapaces. Por decir algo, ¿se acuerdan de este icono, de esta figurita? Ok, sí, perfecto, los interdictos. ¿Sí? Esas personas que la ley declaró interdictos, que ya definitivamente se les corrió el champú, que no pueden tomar decisiones porque ya pertenecen a otro lado, pues entonces esas personas, la ley dice, no, usted no puede ejercer actos de comercio y entonces los saca del comercio, los excluye del comercio. O los que se dedican a hacer daños y entonces la ley también los excluye del comercio. Los menores de edad, todas esas personas son incapaces.
De resto, todos los demás, los que podamos tomar decisiones, los que podamos obligarnos, somos perfectamente capaces, los menores de edad, como les mostraba aquí. El segundo es el consentimiento. Consentimiento, compadre. ¿Sí? El consentimiento es la capacidad que tiene una persona para estar de acuerdo. Consentir es estar de acuerdo. Cuando uno invita a una muchacha a salir y le dice, sale, vea, salimos a rumbear este fin de semana. Sí, claro, qué rico. Eso me indica que está de acuerdo con la propuesta que yo le estoy haciendo. ¿Sí? En una sociedad es lo mismo. ¿Sí? Nos vamos a meter en esta sociedad, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. ¿Estás de acuerdo? Sí, señor, estoy de acuerdo, me le mido a eso. Me le mido a eso. ¿Sí? Entonces, eso es lo que implica el consentimiento. Eh, los vicios pero el consentimiento puede tener algunos vicios, ¿sí? El primero de ellos es el error. El error se puede dar en tres cosas: el error de derecho, el error de hecho y el error sobre la persona. El error de derecho se da cuando una persona, por decir algo, eh, se cree que está celebrando un contrato, pero está celebrando otro. Yo creí que era un contrato de arrendamiento, pero no, es un contrato de compraventa el que estamos celebrando. ¿Sí? Entonces ahí se supone que hay un error de derecho. El error de hecho se da cuando las condiciones de que usted pensaba en que se estaban realizando el contrato no se dan. Por decir algo, a mí me fuerzan a que haga eso porque van a subir los precios, pero era toda una trampa para que yo comprara. Y el error sobre la persona es lo más común, es el menos común, perdón. Resulta de que yo me meto a una empresa, a mí me dice, mire, metámonos a esta empresa de software y eso lo lidera un señor que se llama Steve Jobs. Y uno dice, pues digamos que está vivo, ¿sí? Steve Jobs. Yo, uy, pucha, un negocio con Steve Jobs. No, yo me meto a eso. Voy y vendo todo lo que tengo y le meto toda la plata y hasta presto plata para meterle a eso. Pero resulta de que Steve Jobs era un señor Steve Gómez de por allá de Apía que le dio por abreviarse el nombre y entonces yo me equivoqué, creí que estaba haciendo negocios con una persona, pero en realidad estoy haciendo negocios con otra. Entonces, en ese caso, estar de acuerdo con esa situación está viciado porque hay un error que es insalvable. El otro error es la fuerza, que es constreñir, violentar, a que alguien haga lo que no quiere. Por ejemplo, cuando la época de los paramilitares, la gente iba a las fincas, los paramilitares iban a la finca y le decían, usted me vende la finca y se la compra usted o se la compra su viuda. ¿Sí? Entonces usted, por preservar su vida, iba y vendía su finca. Y el dolo, que ya es atacar, ya es violentar a la parte. ¿Sí? Ese dolo solo es válido cuando esa violencia se ejecuta para que el contrato se celebre. Sí, porque si yo después de celebrar el contrato me encontré con el hijo del dueño y entonces tuvimos una pelea y le pegué 2 puños, entonces no podemos alegar que ahí eso vició el consentimiento, ¿sí me entiende? Esa violencia se tiene que ejercer con la finalidad de que el contrato se llegue a celebrar. Y objeto y causa lícitas, ¿sí? Entonces tenemos que objeto es la obligación creada, es la prestación a la que se obliga cada socio. También es la intención del contrato, es decir, qué buscamos con ese contrato. Y la causa es la finalidad o el interés que se busca. En el contrato de sociedad normalmente es tener una suma de dinero. Y tenemos por ilícito, ilícito es todo lo que contraviene el derecho público de la nación. Todo lo que vaya contra la ley es ilícito. Y para terminar debo decirle que estos requisitos de validez, la capacidad, el consentimiento y el objeto y causa lícitas son en general para todos los contratos, incluido el contrato de sociedad. Bueno, dejamos por ahora aquí y continuamos en otro video. Finalizar.